Muy bien, ahora estamos con Jenny Vilcatoma, que conoce muy bien el caso de César Álvarez, y nosotros hemos logrado guaquear de ahí una respuesta que le da Mónica Delta a Vladimir Meza, que lo niega absolutamente a César Álvarez. Dice, yo no lo conozco, sí. No sé quién es el señor. ¿Cómo estás, Jenny? Buenas noches, Augusto. El reportaje de Stephanie Medina ha logrado desacreditar, desvirtuar totalmente la mentira de Vladimir Meza. Por supuesto que se conocen. Yo estoy aquí para alertar al país que la centralita podría regresar, pero ahora al Palacio de Gobierno, si le dan el voto a Carlos Álvarez este domingo. Y la población debe enterarse, los que no saben, recordar quién es Vladimir Meza. Como lo ha demostrado claramente y compruebas el reportaje, él fue alcalde de Huaraz. En épocas en las que César Álvarez lideraba una organización criminal que tenía un dominio absoluto de toda la región. Tenía un brazo de autoridades, brazo de corrupción, brazo mediático, brazo judicial, brazo fiscal y brazo del sicariato. Recordemos al sicario El Goro, que finalmente fue el que ejecutó o mandó ejecutar el asesinato del señor Ezequiel Nolasco. Que fue terrible, está filmado y estaba ahí al costado su hijo o su sobrino de 17 años. Fue una cosa terrible, bañado en sangre. Cuando intentaron matarlo la primera vez, mataron a su hijo político. Así es. Y ahí está, tienes razón. Y los indicó directamente a César Álvarez. Asimismo, de ahí viene la bestia. De ahí viene la sindicación de la bestia. Que él herido... Y estamos hablando del año 2010. Herido fatalmente. Es decir... Cuando se lo llevan en la camilla, dice la bestia. Cuando Vladimir Meza desarrolla sus funciones Álvarez. Y su acercamiento total con César Álvarez, lo hemos visto en las imágenes, y también está la esposa de César Álvarez en esas imágenes, ya había ocurrido el primer intento de asesinato del señor Ezequiel Nolasco, donde asesinaron a su hijo político. Así es. Por donde él lo llama la bestia, y empieza una guerra para revelar que era una organización criminal liderada por César Álvarez, vinculada, y finalmente lo matan después en Chimbote. Pero vinculada a Odebrecht. Ah, claro. Esa es la... Y ahí yo le pregunto a Julia Príncipe qué hace sentada en este partido del color amarillo, que hoy como fiscal le advierto al país, reconozco las huellas dactilares de esta mafia en País para Todos. A ver, no solamente, efectivamente, ¿no? No solamente estamos hablando de la vinculación concreta de Vladimir Meza con Carlos Álvarez. Perdón, con César Álvarez. Hasta Álvarez se piden. También estamos hablando que el partido Cuenta Conmigo utilizaba el color amarillo que hoy utiliza el partido al que han invitado al comediante Carlos Álvarez. Igualito, los dos Pero miran. ese es un mensaje. Este es el de Vladimir Meza ahora, y este es el de César Álvarez. Y aquí los vemos, ¿no? Todo y aquí amarillo. los vemos. Y aquí los vemos. No puede portando el decir, amarillo. no puede Pero decir ese que... color amarillo del partido Cuenta Conmigo, que hoy también se ha usado, es estratégico. Es un mensaje que indica que la mafia ha regresado. Es un mensaje a esas bases que promovieron de manera violenta en esas épocas todo el accionar delictivo que hoy se le ha demostrado al partido Cuenta Conmigo y a todo el accionar de la organización de César Álvarez. Considero que ha sido una estrategia para volver al poder, una estrategia para abrir las celdas de la centralita, para lograr un indulto para César Álvarez, para sacar esos sicarios que hoy han sido sentenciados por el asesinato del señor del señor Ezequiel Nolasco, y con ello lo que han hecho es prepararse para ingresar a la contienda electoral. Han invitado a un comediante que lógicamente no asume su responsabilidad ni brinda las explicaciones en cómo, por ejemplo, los hijos de César Álvarez participan de acciones. Ahí muéstranos. Espérate, ¿no? Vamos a ponerle una cámara ahí y me explicas quién es quién. Esta es información pública de su hija y de su hijo. Muéstrame primero en la mano derecha quién es esa persona, ahí la vamos a ponchar. ¿Cuál es la relación que tiene con César Álvarez? Es la hija de César Álvarez. ¿Y está participando en la campaña en la campaña de un candidato a diputado. Pero aquí también tenemos al hijo de César Álvarez. Podríamos decir que son jóvenes que tienen toda la libertad de ejercer política, pero están participando en la campaña de País para Todos. De País para Todos, precisamente donde tenemos la vinculación de Vladimir Meza con el
señor César Álvarez. Y lo más grave, que en el tiempo ellos han emulado y han dicho claramente que van a seguir el camino de su padre en el ámbito político y que cuenta conmigo y va a regresar con mayor fuerza. Considero que lo que han hecho en estas elecciones es camuflarse detrás de un comediante que no va a tener la capacidad de enfrentar a una mafia que tuvo un carrusel para el cobro de coimas, en una región que tuvo ingresos millonarios de canon, aurífero, que tuvo el ingreso de 9 regalías, que dio lugar a que crearan un brazo criminal en el cual mataban. Este color amarillo fue usado por César Álvarez para ensangrentar Ancash. Recordemos cuántas personas han sido asesinadas, además del señor Ezequiel Nolasco. Cuestiono que todos los representantes, empezando por la señora Julia Príncipe, que era una de las abanderadas en la lucha contra la corrupción de Odebrecht, esté sentada en ese partido y no brinde las explicaciones o no las exija, por lo menos, al interior del partido. No espero nada del comediante Carlos Álvarez porque todo esto supera sus capacidades. Entiendo que tiene un apetito de poder, un apetito. Pero yo lo conozco a Carlos y yo sé que él es una buena persona. Sí, lo están usando. ¿Crees que lo están usando para llegar al poder? Sí, por supuesto que sí, porque mínimamente él tendría que haber pedido las explicaciones o mínimamente, si quería llegar a la presidencia, no debió ser con este partido. Ha escogido el peor partido, porque entonces. Es clara la vinculación. Y luego tuvo muchos momentos en los que él tomó conocimiento de cada uno de estos datos y simplemente prefirió continuar. Él no va a poder, él no está en las condiciones de poder enfrentar esta mafia. Hace muy poco tiempo, el año 2018, en julio, liberaron al sicario El Goro. Lo liberaron pese a que tenía una sentencia de 25 años vigente y las puertas del penal de Piedras Gordas se abrieron mágicamente. Eso se llama poder del dinero, de la corrupción. Y si no hubiera sido porque en mi gestión como congresista hicimos las denuncias respectivas, no lo hubieran recapturado. Ahora está en Chayapalca. E incluso hace poco ha sido denunciado que tenía acceso a internet satelital. Es decir, es una mafia que está viva, cuyo dinero nunca fue incautado. Hace poco me entrevistaba. Fue mucho dinero. Hace poco me entrevistaba con el doctor Chávez Cotrina, que es el fiscal que ha liderado valientemente esta batalla legal para lograr la sentencia condenatoria contra César Álvarez, contra El Goro y contra toda esta organización criminal por el asesinato del señor Ezequiel Nolasco. Le preguntaba y le decía, doctor Chávez Cotrina, ¿y el dinero de la mafia? ¿Dónde está el dinero de la mafia? Y él me respondió, muy buena pregunta. Ese dinero nunca fue incautado. Entonces la pregunta es, ¿ese dinero está financiando la campaña de Carlos Álvarez en la actualidad? Yo creo que las autoridades deben hacer una investigación minuciosa. Lo cierto es que las vinculaciones están probadas. El color es un mensaje subliminal para todas las bases de Cuenta Conmigo que trabajaron en su momento. César Álvarez es una persona sentenciada en este momento que pretende o pretendería volver a Palacio después de las elecciones de este domingo. Yo le hago un llamado a la población. Las organizaciones criminales están viendo diferentes formas de ingresar a la política para gozar de impunidad. Y esta sería parte de la estrategia de esta organización criminal que ha sido recientemente sentenciada, que no le podemos abrir la puerta. Nadie pudo contener la corrupción y los asesinatos en la región Ancash. Tuvieron que morir muchísimas personas. Se tuvo que crear una comisión investigadora nacional. Se tuvieron que perder muchas vidas como para poder enfocar todos los reflectores y se pueda actuar a través de la justicia para encarcelar a estos asesinos y a estos corruptos, lo cual no va a tener la capacidad ni César Álvarez ni la gente que lo rodea. Aquí debían haberse dado las explicaciones hace mucho tiempo y de ninguna manera podía vincularse a un partido que tiene claras vinculaciones entre Vladimir Mesa y el señor César Álvarez. Vamos a hacer una breve pausa, Jenny, y regresamos con más sobre este caso, porque sí han habido investigaciones y acá tengo un informe del Congreso que quería conversar contigo sobre específicamente la participación de Vladimir Mesa en este escándalo de Ancash. Continuamos conversando con Jenny Vilcatoma y, bueno, hacía mención de que eso sí se investigó en el Congreso. Aquí, por ejemplo, en este informe final de la Comisión Investigadora sobre presuntas irregularidades y actos de corrupción en la región Ancash, dice que se ha tomado de caso de sicariato en Huaraz antes de asumir el cargo del exalcalde Vladimir Antonio Mesa Villarreal. Fue asesinado el contador y el sospechoso del homicidio fue Antonio Iván Espinosa, quien ingresa a laborar como funcionario en la Municipalidad Provincial de Huaraz. A los 3 meses es sentenciado igual a la cárcel por robo sistemático. Este es un caso que sacó Beto Ortiz ayer.
Y luego, en la construcción del puente Raimondi, el exalcalde Lombardo Mautino Ángeles lo valorizó en 7 a 8 millones y Vladimir Antonio Mesa Villarreal, con el expresidente regional César Álvarez, lo ejecutaron en 16 millones, que al final alcanzó con ampliación a casi 18 millones de nuevos soles. O sea, sí hay aquí conclusiones oficiales de la comisión investigadora que lo vinculan a César Álvarez. Y el antecedente de esta comisión, en la región, y eso te lo puedo decir porque yo fui fiscal provincial coordinadora del SANTA en el sistema anticorrupción. Es decir, tuve bajo mi conocimiento no solamente la carpeta de la centralita, sino todos los casos de corrupción de toda la región. Y asimismo, luego como procuradora seguí obteniendo información del mismo gobierno regional. ¿Qué sucedía en la región Ancash? Había demasiado dinero por canon y sobrecanon aurífero y el ingreso por 9 regalías. Era tanto el dinero, y recordaremos sobre los 800 millones que tenían para hacer obras a través de la OEI, evitando el control de la Contraloría, y eso generó... Le cobraban 3%. Así es, y eso generó a que esta organización criminal, que ya ha sido sentenciada, operara de todas las formas para poder hacerse de ese dinero del Estado. ¿Y cómo es que generaban, por ejemplo, un carrusel de coimas? Sacaban una obra, tenía su presupuesto, la otorgaban la buena pro, esa empresa avanzaba 1 o 2 valorizaciones y luego ya no le pagaban y se iba a conciliación. Y nuevamente, después de un tiempo, habilitaban nuevamente el presupuesto, lo ganaba otra empresa y le pagaban 2 a 3 valorizaciones y otra vez se iban paralizaban los pagos, y así en cada oportunidad se cobraba las coimas al inicio por la totalidad del costo de la obra. Entonces tú podías ver que no solamente se cobraba la coima por una obra, sino por una obra se cobraba tantas veces, la volvían a licitar. Entonces tanto era el manejo del dinero, y que los mismos empresarios ya empezaban a rechazar, prácticamente estaban secuestrados en algunos casos, y otros ya fueron empresas que ellos mismos crearon. Y no se hacía ninguna obra. Que ya no lograban hacer obras, pero sobre todo estaban pues desfalcados y no podían trabajar si es que no pagaban estos montos que hasta superaban el 10%. Entonces, ¿qué sucedió? Empezaron a contar con un brazo criminal. Pasaron de los comandos, de personas que simplemente te pegaban en la calle, pasaron ya a tener un brazo del sicariato, que incluso estos mismos sicarios luego llegaron a tener sus empresas de construcción como el Goro. Es así que lo que pasó en Ancash fue el primer caso en el cual vemos que en el gobierno, en la gestión de un gobierno regional, operó una organización criminal que tuvo también un brazo mediático, un brazo legal y un brazo del sicariato. El gran denunciante fue el señor Ezequiel Nolasco. Él denunció durante años que lo iban a asesinar y finalmente lo asesinaron. Él estuvo en mi despacho y como fiscal, mirándole a los ojos, me contó toda esta corrupción que vinculaba a la empresa Odebrecht también, y que lo iban a asesinar, y 3 años después lo asesinaron. A raíz de ese asesinato es que se toman muchas decisiones a nivel nacional. Se crea en el Congreso una comisión investigadora. ¿Qué es esta? Liderada por el congresista Mesías. Se crea en la Procuraduría un equipo especial para hacerse cargo de este caso en Ancash, y en la Fiscalía se logra traer el caso de la centralita y el caso del asesinato del señor Nolasco de Huacho a Lima. Y es donde realmente empieza... Claro, porque la justicia estaba totalmente comprada. Yo como fiscal te digo, yo he presenciado la corrupción. Yo he presenciado cómo es que tenían totalmente dominado el sistema y no se hacían nada. Y he denunciado a cuánto fiscal, a cuánto juez, a cuánta autoridad. Lo he hecho en su oportunidad como fiscal y también como procuradora. Lo cierto es que esta comisión entra a hacer una investigación concreta sobre las obras, y lo que ha dado como conclusión que en efecto hay la sobrevaloración de este puente Raimondi, y da como conclusión que pasa de un monto de 7 millones a 18 millones, pero ya en una actuación conjunta de Vladimir Mesa con César Álvarez. Eso es lo que quiero preguntar. Como presidente regional. Esa conexión quiero que me aclares. Por eso, la conexión no solamente era amical, que ahora lo niega, porque ahora pretende hacernos creer el señor Vladimir Mesa que tenían una gestión en conjunto y que no lo conoce. Y por último, si lo conoce, no es su amigo. Ya, pero ¿cuál es el nexo? Es falso totalmente. 1, de la función, y 2, de estas gestiones que ya se hacían de gobierno regional y alcalde. Y eso es lo que ha determinado la comisión investigadora en aquel momento, que es uno de los puntos, porque logran abordar muchísimos puntos y corroborar toda esa organización criminal y cómo actuaba con corrupción y con sicariato en la región Ancash. Es decir, existen datos
existen investigaciones, existen comisiones como estas que han llegado a dar datos concretos que hoy nos deben hacer dudar razonablemente que César Álvarez está intentando volver al poder a través de Vladimir Meza. Muy bien. Gracias, eso es lo que Jenny. nosotros debemos estar vigilantes este domingo al emitir nuestro voto. Gracias por haber estado con nosotros.